Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio abierto de aprendizaje. Bienvenidos, alumnos de la generación 34, Campus 1, Grupo 2. Me gustaría, audio, se escucha adecuadamente. Entonces, bueno, parece que sí, que no tengo ningún. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, David, por tu puntualidad. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Principalmente, pues nos vamos a enfocar en la duda que se ha presentado para este espacio, que es el comportamiento de las cargas eléctricas. Vamos a ver cómo se comportan en sus campos respectivos. Vamos a estar viendo esto principalmente. Vamos a ver varios ejemplos, los cuales pues van a ser de ayuda para resolver su actividad integradora número 5. Y pues vamos a dar inicio. Y para esto pues vamos a retomar lo que es un campo eléctrico. Y el campo eléctrico, pues es también conocido como campo electrostático, y es una perturbación en el espacio y está producida por la presencia de las cargas eléctricas en reposo. Esto mismo ocurre para los imanes. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético, pues son prácticamente lo mismo, pero lo podemos entender más fácil si lo ejemplificamos con imanes. Yo creo que todos desde chiquitos hemos jugado con imanes y hemos visto cómo al traer un imán y al acercarlo al metal, ese metal se adhiere al imán, o si el metal es muy grande, cómo nos jalaba el imán, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso que no se siente, esa fuerza que hay, es el campo eléctrico o el campo magnético actuando. Y bueno, siempre su comportamiento es de la carga positiva hacia la carga negativa. Entonces va a salir de la positiva y va a querer ingresar a la carga negativa. Entonces podemos ver que si se tiene un ion de carga positiva, pues va a querer acercarse. Y si tenemos un ion de carga negativa, pues va a querer jalar de alguna manera. Entonces, por eso que los opuestos se atraen, porque el positivo quiere acercarse y el negativo quiere jalar a una carga opuesta. Entonces, el campo eléctrico, pues lo podremos ver aquí en estas dos cargas, una positiva y una negativa, viendo cómo sale de esta fuerza del ion positivo y queriendo ingresar al negativo, y realiza, pues, digamos, esta forma que está aquí, donde las cargas salen de lo positivo e ingresan hacia lo negativo. Aquí en esta parte tenemos cuatro cargas. Estas cuatro cargas tienen una disposición en el espacio donde están una carga positiva, una negativa, una positiva y una negativa. Y aquí podemos ver las cargas que son iguales, que en este caso pues son las dos cargas negativas o las dos cargas positivas que están una frente a la otra. Podemos ver cómo quieren alejarse, no quieren estar juntas, se repelen. ¿Por qué? Pues porque recuerden que los que son iguales, como lo habíamos visto en la ley de Coulomb, cargas iguales tienden a repelerse. Ok, David, ¿pero ya se escucha bien? ¿Ya no hay ningún problema? Ok, excelente, David. Bueno, voy a continuar. Y si tienes dudas, abres el micrófono. Sale, ahorita lo silencié porque de repente se escuchó ruido y no sabía si querías participar, pero puedes levantar la manita y te doy el audio, o bien abres el audio tú mismo. Entonces les decía, cuando tenemos dos cargas que son del mismo signo, pues van a querer alejarse de esa carga, y lo podemos ver aquí en las positivas y en las negativas y podemos ver cómo forma. Pero sin embargo, aquí donde tenemos la carga positiva y la carga negativa, podemos ver cómo se atraen y cómo esta fuerza
quiere entrar hacia las cargas negativas y cómo las cargas negativas pues aceptan las de la carga positiva sin ningún problema, pero de alguna manera están teniendo un rechazo entre los que son iguales. Aquí en este diagrama podemos identificar cómo las cargas o las líneas puntuales de esta carga positiva están saliendo, que era lo que ya habíamos visto. Aquí lo podemos ver, bueno, pues como dos cargas positivas o dos cargas iguales. Las líneas de campo, pues de alguna manera nunca se van a tocar. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre salen de lo positivo, entonces no vamos a encontrar porque no pueden, no tienen la apertura para ingresar, porque los opuestos siempre se van a rechazar. Perdón, los opuestos siempre se van a, sí, los iguales siempre se van a rechazar. Entonces, al ser dos cargas iguales, pues van a tener una fuerza de repulsión porque no quieren estar juntas. Sin embargo, si encontramos fuerzas opuestas, positivo y negativos, aquí sí va a haber una fuerza de atracción y aquí las líneas del campo eléctrico, pues va a haber una forma de ingresar hacia ellas, ¿sale? Entonces aquí podemos ver dónde tenemos estas cargas, pero tienen una diferente intensidad de de fuerza o de carga. Aquí la carga positiva es mucho más grande que la negativa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la carga que va a unirse, pues va de alguna manera a tomar solamente hasta donde pueda llenar el ion negativo y todo lo demás que sobra de lo positivo, pues se estaría perdiendo, pero no todo ingresaría hacia la carga opuesta. Entonces, bueno, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Se los voy a compartir. Vamos a ver este ejemplo práctico para que sea más fácil de entender. Entonces es un experimento de un profesor, ¿sale? Entonces voy a ponerlo y aquí va. Vamos entonces por la parte práctica. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son 2 imanes, limaduras de hierro y una hoja de papel bond. Vamos con la primera configuración. Vamos a realizar la práctica con polos diferentes. Ubicamos los imanes frente a frente. Comprobamos que los polos sean diferentes acercando un imán al otro. Se unieron, se atrayeron. Eso significa que la configuración es la correcta. Polos diferentes. Lo siguiente que vamos a realizar es separar los imanes a una distancia prudente. Una vez que ya los tenemos separados, vamos a ubicar sobre ellos la hoja de papel bond. De esta manera. Luego, sobre la hoja de papel bond, ubicaremos las limaduras de hierro. Empezamos a esparcir sobre la hoja. Recuerden esparcir alrededor de toda la hoja y también sobre los imanes. Muy bien, hemos terminado de esparcir y tenemos ya la primera configuración. Automáticamente se nos generan las líneas de campo magnético. Recordemos que estas líneas de campo magnético no son visibles a simple vista. Entonces necesitamos la ayuda de las limaduras para poder simular estas líneas. El gráfico se asemeja a la parte teórica que estudiamos al principio. Podemos agitar un poco la hoja de papel bond para que la configuración se visualice de mejor manera. Y listo, tenemos ya nuestra primera configuración. Vemos que las líneas de campo magnético salen de un polo e intentan ingresar al otro polo. No se olviden que esto sucede en polos diferentes. Bien, vamos ahora con la segunda configuración. Polos iguales. Ubicamos los imanes en la hoja de papel bond. Vamos a comprobar si la configuración es la correcta. Acercamos el un imán al otro. Y en este caso se repelen. Eso significa que la configuración es la adecuada. Nuevamente ubicamos los imanes a una distancia prudente. Y ubicamos
la hoja de papel bond sobre los imanes. Muy bien, vamos a esparcir las limaduras de hierro sobre la hoja de papel bond. Intentemos que abarque la mayor parte de la hoja. Listo, terminamos de esparcir las limaduras y ya tenemos la configuración número 2. En este caso es polos iguales. Podemos agitar igualmente la hoja de papel bond para que la configuración se visualice de mejor manera. Si nos damos cuenta, las limaduras tienden a repelerse. En ningún instante tratan de ingresar del un polo hacia el otro polo. Más bien, intentan esparcirse hacia diferente dirección. Finalmente les dejo aquí ya una gráfica donde mostramos la diferencia de las dos configuraciones. Ok, entonces esto que vimos en magnetismo aplica exactamente igual para electricidad. Es lo mismo. Entonces, vamos ahora a ver el simulador. En un simulador, cómo se vería. Entonces tenemos nuestro simulador. Entonces aquí nosotros podemos ubicar cargas. Aquí tenemos carga positiva y carga negativa. Y si podemos ver, las cargas pues van a querer salir del ion positivo y van a querer ingresar al negativo. Podemos ver cómo se ven. Pero si nosotros pusiéramos una carga positiva antes de la carga positiva que ya teníamos, pues aquí va a haber una repulsión definitivamente, porque estas cargas van a querer estar separadas, pero van a querer de alguna manera unirse a la carga negativa que está acá. Entonces ya dependerá del acomodo que nosotros hagamos de nuestras cargas, ver cómo se estarán comportando. ¿Se fijan? Ya cambia totalmente el espacio de las líneas de carga. Si ponemos más negativo, aquí estas cargas pues no van a querer estar juntas, pero sí las positivas pues van a querer ingresar a estas negativas. El simulador, bueno, pues tienen ahí el enlace en plataforma. Pueden usarlo, si no se los comparto aquí en el chat para que lo tengan, perdón, para que tengan el enlace. Válgame. Aquí está. Por si lo quieres checar, David, y estarlo usando para que vean cómo es. Entonces, si nosotros llegáramos a encontrar una carga positiva y una carga negativa, y de repente por ahí llega otra carga positiva y nos preguntaran que hacia dónde se estaría moviendo la carga, vamos a suponer que esta es la carga 2, hacia dónde se estaría moviendo la carga 2 con respecto a la carga 3, pues se va a querer estar moviendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se va a traer, porque nos están preguntando con respecto a esta carga. Claro que si nos preguntan que cómo se moverá la carga 2 con respecto a la carga 1, pues aquí se estaría moviendo a la izquierda porque se va a sentir atraída. Pero si por el contrario fuera una carga positiva, una carga negativa y una carga negativa, y ahora nos preguntaran hacia dónde se estaría moviendo la carga 2, pues aquí podemos identificar claramente que se estaría moviendo hacia la izquierda, porque se va a querer, se atraería hacia la carga 1 o la carga positiva y estaría teniendo repulsión o se estaría repeliendo de la carga 3. Entonces su movimiento sería hacia la izquierda. Y estas son las líneas de carga. Recuerden que esto aplica tanto para campos magnéticos como para campos eléctricos. Entonces así es como podemos ver cómo funciona, solo que en magnetismo estamos hablando de polos y en electricidad estamos hablando de cargas positivas y cargas negativas. Entonces, bueno, voy a continuar.
Quedamos que si llegáramos a encontrarnos, sí, David, por lo que entiendo, las cargas negativas se encuentran atraídas por las cargas positivas y viceversa. Sí, siempre que tengamos cargas opuestas, va a haber una atracción. Las cargas opuestas se van a atraer, los opuestos se atraen siempre. Recuerda que hasta en la vida real, en la vida personal, hemos visto que de repente anda una persona muy alta con una persona muy chaparrita porque los opuestos se atraen. Una persona blanca va a sentirse atraído por una persona un poco más morena. ¿Por qué? Porque los opuestos se atraen. Entonces es bastante raro que en la vida real llegamos a ver opuestos que se atraen, que pasa porque son personas, pero hablando de cargas, esto siempre va a ser así, siempre las cargas que son opuestas, el positivo va a querer estar con el negativo y el negativo va a querer estar con el positivo, ahí es una fuerza de atracción, la cual vimos en ley de Coulomb, y cuando tenemos cargas que son iguales, dos cargas positivas o dos cargas negativas, estas cargas se van a querer estar separadas, van a tener una repulsión, no van a querer estar juntas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que cuando tenemos una carga positiva, un ion positivo, pues saldrá de ahí su fuerza. Veamos que de los positivos siempre sale, pero del negativo siempre va a querer ingresar. Entonces, si nosotros aquí tuviéramos que realizar las líneas del campo magnético, pues sería algo así como esto, que va a pasar, que aquí va a haber una repulsión. Si va a salir de aquí porque es positiva, pero pues inmediatamente va a dar vuelta. ¿Por qué? Porque no quiere estar cerca de la otra positiva. Entonces habrá una repulsión. Pero ¿qué va a pasar aquí con con la carga positiva y la negativa? Pues aquí también va a salir porque creemos que sale del positivo, pero al llegar a este punto, pues va a sentir la atracción y va a querer pues jalarlo y este pues lo va a querer jalar también. Entonces aquí, si se fijan, cómo quedaría nuestro diagrama. Aquí de alguna manera pues quedarían juntas, positivo y negativo, pero aquí definitivamente habría una repulsión porque estas cargas pues no quieren estar juntas de ninguna manera. Entonces, para que tomen nota, para que se fijen e identifiquen cuando estén realizando su actividad integradora. Entonces, se tienen que estar fijando cómo están acomodadas las cargas, qué valores tienen y cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Sale y vale. Entonces, vamos a continuar. Entonces, para resumir esto, atracción y repulsión de cargas eléctricas se refiere a que si son de signo diferente van a sentir una fuerza de atracción y si son de signo igual van a tener una fuerza de repulsión. Aquí lo podemos ver, cargas diferentes. Aquí tenemos nuestra carga positiva y nuestras cargas negativas. Normalmente el positivo se va a ejemplificar con el color rojo y las cargas negativas con el color azul. Casi en todos los libros, en la mayoría de los libros, diagramas lo podemos ver de esta manera, como de forma universal de verlo. Entonces, la carga positiva va a querer estar cerca de la negativa cerca de la positiva, entonces aquí va a haber fuerza de atracción. Sin embargo, si tenemos fuerzas iguales, dos cargas positivas, pues van a querer estar lejos. Si tenemos dos positivas, pues van a querer estar lejos. Entonces, iguales se repelen, diferentes se van a atraer. Ahora vamos con el primer ejemplo. Y este ejemplo nos dice, determina la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas. Ay, perdón, es que se movió la compartida de pantalla. Ahí está. Determina la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas. Q1 igual a 1 microcoulomb y Q2 igual a 2.5 microcoulombs que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 5 centímetros. Se fijan aquí, algo importante, nos están diciendo que estas cargas están en el vacío. Y para el vacío y para el aire normal, las cargas pues van a utilizar la constante de proporcionalidad que es 9 por 10 a la 9. Es esta constante. Esta constante no se utiliza en todos los casos. La constante puede variar. Imagínense ustedes
que están en una alberca y la alberca está llena de agua. ¿Cómo se van a mover? Bueno, pues se van a mover de una manera un poquito más difícil. Ahora imagínense que el agua le ponen gelatina y ya no es una alberca de solo agua, sino que se vuelve en una alberca de gelatina. Entonces su movimiento dentro de esta alberca pues va a ser mucho más difícil. Pero ¿qué pasaría si de repente la cambian por una alberca llena de lodo? Entonces ahí el movimiento va a ser mucho más difícil, a diferencia de que si están en la alberca y no hay ni agua, ni gelatina, ni lodo. Ahí pues se van a mover en el aire de una manera mucho más libre. Entonces las cargas eléctricas también dependerá de dónde estén, porque de esa manera su movimiento será diferente. Entonces es por eso que la constante tiene que ver dependiendo del material en el que estén las cargas. Y aquí nos están especificando que está en el vacío. Puede ser que no nos lo digan y nosotros lo suponemos. Si el problema no nos lo está diciendo, nosotros vamos a utilizar de manera automática la constante de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Pero podría darse el caso de que nos estuvieran diciendo que está en un elemento o en un material o en unas condiciones donde la constante cambiaría. Y pues ahí tendríamos que usar la constante que se nos estuviera dando en el problema. Entonces, bueno, dicho esto, nos están pidiendo la fuerza y la fuerza la vamos a calcular con la ley de Coulomb. Entonces tenemos aquí nuestro diagrama. Yo les sugiero que siempre hagan un diagrama para ver cómo es que se están comportando las cargas y pues podemos ver que tenemos una carga 1 y una carga 2, ambas positivas. Ambas cargas van a ser positivas, por lo tanto vamos a obtener una fuerza de repulsión. ¿Qué quiere decir? Pues que se van a querer separar estas cargas. Y nos dicen que tienen una separación o que están a una distancia una de la otra de 5 centímetros. Ahora sí, vamos a calcular nuestra fuerza. Y quedamos que la fuerza es igual a la constante por el valor de las cargas entre la distancia al cuadrado. Sustituimos los valores, recuerden siempre convertir, aquí nosotros nos están dando microcoulombs y nos están dando centímetros y tenemos que realizar las conversiones porque para las unidades de carga tenemos que trabajar en coulombs porque nuestra constante nos da coulombs y la distancia la tenemos que estar manejando en metros porque la constante nos está dando una distancia en metros. Entonces, basándonos a las unidades que nos da la constante es como tendríamos que trabajar lo demás. Entonces, un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, aquí la conversión pues es bastante sencilla. Ahí se realiza la otra conversión de 2.5 microcoulombs, que sería 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí tengo mi conversión de centímetros a metros, donde un centímetro equivale a 2 por 10 a la menos 2 metros, que sería aquí. Entonces ya realizo mis operaciones. Recuerden ponerlo en la calculadora científica con sus respectivos pasos y poco a poco. Fíjense bien. Voy a poner aquí la calculadora para que puedan ver cómo se van poniendo los números dentro de la calculadora para realizar la operación. Entonces, primero van a abrir paréntesis y van a poner el valor de la constante, que sería 9. Esta parte de aquí es esto, por 10 o es el exponencial. Pueden encontrarse con esto o bien pueden encontrarse con una tecla que tenga una X y una 10, que sería la base 10. Entonces aquí sería 9 por 10 a la 9. Entonces aquí ponemos a la 9 porque ya nos está diciendo. Cerramos paréntesis, ponemos el signo de multiplicación porque lo que vamos a realizar es una multiplicación. El siguiente valor es 1 por 10 a la menos 6. Cerramos paréntesis, otra vez multiplicación por 2.5 por 10 a la menos 6. Aquí yo ya tendría toda esta operación que es una multiplicación. Entonces, antes de poner la división, ustedes tienen que presionar igual y van a tener el resultado de toda la multiplicación. Si ustedes no hacen esto, al poner entre 5 por 10 a la menos 2, nada más estarían dividiendo esta parte y ya su resultado estaría modificándose. Entonces, por eso que es necesario que hagan todas las partes, ¿sale? Entonces, ese valor entre 5 por 10 a la menos 2 me daría 0.45. Esa es la fuerza de la que me están hablando. Ah, carambas. ¿Por qué no me da lo mismo? Algo tuve que haber hecho diferente.
Voy a realizarlo otra vez. Ah, es que estaba elevado al cuadrado. Se fijan, no lo elevé al cuadrado y ahí fue mi error. Va otra vez. Entonces sería 9 por 10 a la 9. Cierro paréntesis por 1 por 10 a la menos 6 por 2.5 por 10 a la menos 6. Todo esto me da 0.225 entre, voy a abrir paréntesis porque lo voy a elevar al cuadrado, que sería 5 por 10 a la menos 2, pero todo esto va a estar elevado al cuadrado. Aquí lo elevo al cuadrado. Si lo tuvieran que elevar al cubo o a la cuarta o a la quinta, utilizan esta tecla de aquí. Pero como aquí es al cuadrado, pues lo tenemos aquí de manera directa. Y eso sería el valor de 9. ¿Se fijan? Ahora sí ya coinciden mis resultados, 9 y 9. Serían 9 newtons. David, ¿tienes una calculadora allí a tu alcance y también lo estás haciendo o no? Y bueno, pues aquí como las dos cargas son iguales, podemos ver que las cargas pues se están repeliendo o tienen una fuerza de repulsión. Ok, no tienes calculadora, pero eso es lo que ya has hecho. Ya les había, ahí si te fijas en el foro de novedades, les compartí un enlace para que descarguen la misma calculadora con la que estoy usando yo en la computadora, que sea más fácil de usar. Si te parece, es una herramienta que personalmente a mí me gusta mucho. Tengo mi calculadora manual, pero pues esta para compartir la pantalla se me hace mucho más práctica. Pero bueno, en caso de que la necesites, por ahí puedes checar tu link, tu enlace. Quien esté viendo esta grabación, pues les recuerdo que ahí están los enlaces para las calculadoras. Hay diferentes emuladores que pueden descargar para que las utilicen. Pregunta, entonces, ¿la fuerza eléctrica entre las dos cargas sería repulsión? Así es, porque las dos cargas son iguales. Vamos con el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo nos dice, determina la fuerza que actúa sobre los iones Q1 igual a 1 menos 1.25 nanocoulombs y Q2 2.5 microcoulombs. Aquí fíjense, nos tenemos que fijar que estamos trabajando con nanocoulombs y con microcoulombs, que se encuentran en reposo y en un elemento X. Aquí ya nos están diciendo que estos iones están en un elemento X que no sabemos cuál es. Entonces sabemos que no están ni en el aire ni en el vacío porque ya están en un elemento X. ¿Qué quiere decir? Que su constante pues va a cambiar. Y nos dicen que están a una distancia de 10 centímetros. Y en este elemento la K es de 5 por 10 a la 9. Aquí nos están dando el valor de la constante para ese elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos piden encontrar las cargas. Primero, siempre recuerden cuando estén haciendo problemas, identificar todos los datos que tenemos. Tenemos el valor de las cargas y primero pues vamos a realizar las conversiones para no estar batallando. Entonces, si tenemos menos 1.25 nanocoulombs, realizaríamos la conversión que sería un nanocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces aquí estaríamos realizando la conversión, el factor de conversión y tendremos ya el valor en coulombs. Entonces, para los nanocoulombs, perdón, para los microcoulombs, lo mismo, realizamos las conversiones y para la distancia también convertimos de centímetros a metros y la constante. Entonces, ya que identificamos los datos que tenemos, hacemos nuestro diagramita donde podemos ver que van a ser dos cargas iguales que están separadas, perdón, dos cargas diferentes que están separadas a 10 centímetros. Por lo tanto, aquí va a haber una fuerza de atracción, van a querer atraerse. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sustituir los datos para obtener el resultado. Entonces, recuerden qué va a pasar aquí, que nosotros vamos a estar poniendo los datos, ahí se fue mi calculadora, vamos a estar poniendo los datos para obtener los valores. Entonces aquí tengo la calculadora, por lo tanto, primero ponemos el valor de la constante, que para este caso nos están diciendo específicamente que es de 5 por 10 a la 9 por menos
1.225 por 10 a la menos 9 por 2.5 por 10 a la menos 6. Ese valor lo voy a dividir entre la distancia, que es de 10 por 10 a la menos 2, pero al cuadrado. Y eso me da un valor de menos 101.562 por 10 a la menos 3 newtons. Aquí está. Este sería mi fuerza y como son negativas, quedamos que el signo nos muestra que es una fuerza de atracción. Siguiente ejemplo nos está diciendo, determina el campo eléctrico en el que se encuentran dos iones, un ion A de menos 6 microcoulombs y B de 2 microcoulombs, que se encuentran en reposo en un elemento P a una distancia de 1.4 y en este la constante es de 9 por 10 a la 9. Aquí nos vuelven a indicar, está en un elemento, el elemento P está en medio y nos están diciendo que aquí la constante será de 9 por 10 a la 9. Entonces, los datos que tenemos los datos de A, los datos de B, la distancia y la constante. Realizamos nuestras conversiones y podemos ver que este elemento está exactamente en medio de estos dos iones, el ion A y el ion B. Hay un elemento que está a la mitad. Este elemento P, al estar en la mitad y al estar A de B exactamente a 1.4 microcoulomb, pues la mitad donde está P será 0.7 para un lado y 0.7 para el otro lado. Entonces, sabemos que el campo eléctrico, la fórmula del campo eléctrico nos dice que va a ser igual a la constante por la carga por la distancia al cuadrado. Entonces, aquí va a haber un campo eléctrico de A a P y otro campo eléctrico de P a B. ¿Por qué? Porque son, pues, tres cargas. Entonces, este va a ser un campo eléctrico y este va a ser otro campo eléctrico. Y si a eso le agregamos que este es negativo y que este es positivo, pues obviamente el comportamiento va a ser diferente dependiendo del valor que obtengamos de P. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de P. ¿Cómo vamos a saber cuál es el campo eléctrico que tiene P? Bueno, pues sumando el valor de los campos eléctricos que nos den los iones. Entonces, el campo eléctrico total será el campo eléctrico que actúa sobre el ion A entre el campo eléctrico que actúa sobre el ion B. Lo sumamos, pero para que sea más fácil, pues vamos a factorizar. Tenemos que la K está en los dos términos, la distancia también está en los dos términos. Entonces, vamos a factorizar la constante y la distancia al cuadrado. Y luego nos quedaría el valor de la carga 1 y el valor de la carga 2 que se estarían sumando. Entonces, de esa manera tendríamos el valor del campo eléctrico total. Entonces, realizamos la operación y tendríamos que la constante es de 9 por 10 a la 9. La distancia que hay de A a P y de P a B es la misma, que sería 0.7 por 10 a la menos 6. Y ahora pondríamos el valor de las cargas, que las tendríamos que sumar y luego multiplicarlas. Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer sería hacer esta suma. Menos 2 más 2 sería menos 4. Menos 4, porque recuerden, este es negativo, este es positivo, nos quedaría menos 4, entonces sería menos 4 por 10 a la menos 6, por 9 por 10 a la 9 entre 0.7. El valor total del campo eléctrico sería de menos 7.3469 por 10 a la 16 newtons coulombs. Aquí es algo bien importante que tengamos en cuenta todos los datos para que las potencias queden bien, porque de repente encontré actividades donde las potencias no quedan bien y pues obviamente el resultado es incorrecto. Entonces, bueno, así estaríamos calculando el campo eléctrico total. ¿Dudas, David, con esto? Bueno, vamos a pasar, ya se me va a acabar el tiempo, pero también ya vamos a acabar la sesión.
Les recuerdo que estamos trabajando en el foro de Aprendiendo, donde en esta semana pues vamos a estar trabajando con herramientas que hayan utilizado para graficar datos, cuándo las han utilizado, bajo qué situaciones, si ustedes consideran que las herramientas presentan alguna ventaja a la hora de presentar datos o resultados. También si ustedes consideran que graficar es algo bueno, ¿qué herramientas han utilizado ustedes? Si ustedes creen que es algo complejo de hacer, bueno, en fin, ahí están las preguntas para participar en el foro de Aprendiendo de esta semana. Los invito a que no dejen de participar, es bien importante porque al participar pues vamos teniendo un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje que vamos a generar entre todos, ¿sale? Entonces, bueno, participen por favor. Y David, me comentas aquí que no hay dudas. Excelente. Y pues bueno, les recuerdo súper mega te recontra importante que tenemos que responder a las encuestas de la opinión sobre tu módulo 12 y sobre tu asesor virtual, para que de esta manera pues podamos mejorar y también porque si no las realizan pues no van a poder visualizar lo de la semana 4. Entonces ya semana 4 es proyecto integrador y es bien importante que lo tengamos y podamos revisar nuestros recursos. Entonces por eso les pido que sigan realizando sus encuestas. Eh, para los que están viendo la sesión grabada, dudas, preguntas, comentarios o sugerencias que tengan, pues ya saben, lo pueden hacer vía mensajero o por el correo electrónico. Con gusto les voy a estar contestando en la brevedad de lo posible. Y la próxima clase, la próxima sesión los invito a que participen porque vamos a estar hablando sobre plagio, ya que hemos tenido ciertos problemitas con plagio. Y pues Prepa en línea ha cambiado sus reglamentos. Entonces ya el plagio es una actividad que obviamente éticamente pues no es bien vista y que no es adecuada. Y pues el viernes vamos a estar hablando un poquito más sobre esto. Y pues los voy a mostrar diferentes maneras de citar para que no incurramos en plagio. ¿Sale? Y bueno, pues nos vamos con la frase del día de hoy que nos dice, cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Entonces los invito a que observen el mundo, a que observen todo lo que hay a su alrededor y que aprendan constantemente. Y el aprendizaje no solo se trata de estar almacenando conocimiento o estar almacenando datos, sino de saber cómo vivir la vida de una manera más adecuada, ¿sale? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho que estén viendo esta sesión de manera grabada. Gracias, David, por haber estado aquí presente. Si me puedes escribir tu nombre completo en el chat, te lo agradecería para agregar tu participación. Y pues por mi parte sería todo. Cuídense mucho, seguimos en contacto y bye.